lo que vimos, la última pregunta, ¿cuál es la respuesta a quién es el Elías? Y estamos viendo las razones. Entonces, Dios dice que manda al Elías a su pueblo antes que venga el día de Jehová. Y la obra de Elías es justamente hacer que el pueblo se vuelva a Jehová y deje adorar a los Baales. Y también Juan el Bautista, que fue el segundo de Elías, es un tipo del tercer Elías, ¿no? Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada la soledad a nuestro Dios. Y esa es la obra que hizo Juan, le preparó el camino a Jehová. Ahora, ¿qué pasa en la última generación? Va a haber un pueblo que tiene que hacer la misma obra para que haya un pueblo preparado, esperándolo, y cuando venga diga lo siguiente: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Entonces, los primeros versículos hablan de la preparación del camino a la primera venida de Jehová como el Mesías, y el segundo versículo habla de la segunda venida. ¿Y qué van a decir todos los redimidos? He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. ¿Por qué? Porque van a saber que el verdadero Jesús es Jehová y es nuestro Dios. No es uno de los Baales, es Jehová. Ese es el tema. Por eso es importante entender justamente la profecía. Y la obra de Juan el Bautista, preparar el camino a la primera venida de Jesús, es un tipo de la misión del tercer Elías, prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Por eso Jesús en Apocalipsis 22:7 dice: aquí vengo pronto. Ahora, para que yo venga tienen que cumplirse las palabras de la profecía. Entonces dice: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, porque se me va a preparar el camino. Y esa obra empieza en el medio del pueblo de Dios, por los que temen a Jehová, los Elías, que hablan a sus compañeros, hacen la obra de Elías, los llaman a adorar a Jehová. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ahora, tenemos que llegar a conocer a Dios. Para que el nombre de Dios esté escrito en nuestra frente, tenemos que conocerlo. Para tener el carácter de Él, tenemos que conocer cómo es Él verdaderamente. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre quién, entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, el que adora a los Baales. Porque eso es lo que pasa cuando ponemos línea sobre línea lo que Dios dijo pasaría en medio del pueblo de su pueblo. Y cuando llega el día de Jehová, viene la separación del trigo de la cizaña, como Jesús dijo. Pero a los que temen a Jehová, los que son especial tesoro de Jehová, les van a hacer el sol de justicia. Y ellos van a la batalla, y en la batalla van a vencer. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque ellos son el reino, la piedra cortada no con vano, que tiene que deshacer la gran imagen de Baal. Y Jesús tomó estas palabras y justamente los aplicó al fin del tiempo de gracia para su pueblo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, de su iglesia, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, después de este zarandeo, después que sean separados del trigo de la cizaña, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. A ellos les nace el sol de justicia, porque van a reflejar plenamente la imagen de Jesús. El que tiene oídos para oír, oiga. Y a partir de ese momento viene el fuerte pregón, y ahí aparecen los obreros de la hora undécima. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Hay esposa. ¿Y quién es la esposa? Son los que Jesús confesó como parte de su esposa en el juicio investigador. Son las primicias de la esposa del Cordero, son los 144.000 sellados que van con Jesús a la batalla. ¿Y qué pasa con el pueblo que está en Babilonia? Y el que oye, diga: ven. Ahora, porque Dios los llama a hacer la misma obra, a ser un obrero para Él, para preparar el camino.
Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. O sea, por eso podemos decir que el que oye y dice ven, también trabaja para prepararle el camino a la segunda venida. También hace la obra que hizo Juan. También es parte del postrer Elías. Por eso todos los redimidos de la última generación van a ser los que, primero, en medio de su iglesia, cuando Jesús venga, los halle dándoles el alimento a tiempo a sus hermanos. Y después, todos los que salgan de Babilonia y hagan la misma obra. Por eso, esa es la respuesta que está alineada con toda palabra que sale de la boca de Dios. No es una persona aislada. Son todos los que van a trabajar para preparar el camino a la segunda venida de Jesús. Ahora, esto lo vimos la otra vez. Y, por supuesto, también sabemos que lo que estaba sucediendo en medio del pueblo de Dios en esos dos periodos es un tipo de lo que estaría sucediendo en medio del pueblo de Dios en la última generación. Ahora, ¿por qué Dios nos manda al profeta Elías? Porque tendría que estar pasando algo similar en la iglesia adventista a lo que pasó en el tiempo de Acab y Jezabel. Y también tendría que pasar algo similar a lo que pasó en el tiempo de la primera venida de Jesús, porque el pueblo judío estaba en apostasía. Pero eso no vamos a repasarlo ahora, simplemente es una acotación. Ahora, vamos a otra pregunta. Tenemos dos preguntas. Yo les iba a plantear esta, una diferente, si es verdadero o falso. Y la pregunta 3, la que planteó Adrián, es ¿qué es la muerte? Tenemos que dar todas las respuestas posibles. Pero primero les voy a plantear algo. A ver, lean esto, a ver, ¿qué dice? ¿Es verdadero o falso? Y por supuesto la razón. ¿Dónde está? No se ve todavía, no lo veo. ¿No está compartida la pantalla? Sí, dice que es la muerte y dice respuesta, no hay nada en blanco. Dijiste que había que mirar 3 cosas y no sé qué es lo que hay que ver. Bueno, acá dice verdadero o falso, primero. Y son 3 afirmaciones que son parte de una sola. Todos los hombres nacen salvos, aunque nazcan adorando ídolos. Son salvos sin necesidad de conocer y aceptar a Jesús. Y solo se pierden los que rechazan a Jesús, los que lo rechazan. A ver, cuando el hombre nace, es anotado en el libro de la vida por Dios. Después, en el juicio final, Él lo borrará o lo dejará. Ahora, aquí, todo dice los hombres nacen salvos, aunque nazcan adorando ídolos. Y sí, después hay que ver qué es lo que pasa a lo largo de sus vidas. Abraham fue un hombre que adoraba a Baal y sin embargo, después cuando lo encontró a Dios y lo conoció, fue salvo. Lo mismo pasó con un montón de los hombres de Dios. Pablo lo mismo. Vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos por la razón. Bueno. Fíjense, después dice, son salvos sin necesidad de conocer y aceptar a Jesús. Y va a haber un montón de gente que vivió en la época de Sardis que no tenían ni idea de lo que era Dios, conocían la mentira nada más. No tenían, o sea, acceso a las Biblias ni tenían nadie que les predique la verdad. Y mucha de esa gente va a ser salva, si no sería un Dios injusto. No sé, que lo veo así yo, ¿no? Es mi opinión. Bueno, pero es una opinión. Fíjate, hasta ahora es toda una opinión. Está bien, ¿no? Pero, o sea, tendría que buscar los versículos de la Biblia, pero hay un montón de gente que es sincera, que vivió en la época de Sardis y tendría que buscarlo en la Biblia, pero esa gente que vivió en la época de Sardis, que no tuvo acceso a la verdad, que no la pudo conocer, va a ser juzgada por lo que conoce. Bueno, eso lo dice Pablo, ¿ves? Pablo lo dice, en algún lado lo tendría que buscar, pero él dice que los que no conocieron a Dios van a ser juzgados por lo que ellos intuían que era bueno, que era algo de Dios en lo que estaban pensando, a pesar de que no conocían a Jehová, el verdadero Dios.
En algún lado está eso de Pablo, no sé dónde, pero sé que él lo dice. Bueno, entonces respuesta, tenemos dos opciones. Acá, vamos a ponerlo. A ver, ¿Verdadero o falso? a ver, eso es lo que digo yo, no sé qué opinan los demás, qué sé yo. ¿Qué opinan? A ver, pero no, pero la cuestión es la razón. Claro. El tema es verdadero o falso. Espera. Porque todo esto es parte de una cosa. A ver, y lo O sea, hay predicó. que invocar ¿Qué? o sea, hay que invocar el nombre de Jehová para ser salvo, eso es claro en la Biblia. Pero cuando miramos para atrás, por ahí, o pienso en Lutero, o en Miller, bueno, un montón más, o sea, lo que ellos supieron hasta ese momento es fue lo que fueron fieles. O sea, Lutero no supo un montón de cosas que ahora sí sabemos, que si hubiese seguido viviendo probablemente los hubiese aceptado, pero fue fiel a ese momento, a lo que encontró de Dios, a la verdad que había en ese momento, a eso me refiero, pero claramente hay que invocar a Jehová para ser salvo. A ver. Bueno, entonces la respuesta, ¿verdadera o falsa? Hola, Teddy. Hola. Yo pondría verdadera la primera. Yo también. No, pero pongan todos juntos. Bueno, por partes, todos los hombres nacen salvos, aunque nazcan adorando ídolos. Sí, para mí sí. No, Teddy. Para mí sí. Está bien. Es Pero verdadera. vos decís que tenemos que poner verdadero o falso a las tres afirmaciones al mismo tiempo o solo la primera. O todos juntos, ¿es verdadero o falso? Si hay una parte verdadera y si todo es falso. Todo punto es falso. No, todo falso. Todo junto es falso totalmente, porque Claro. No, todo junto primero, ¿es falso? Para ¿O mí verdadero? sí, para mí todo junto es falso. Uh-huh. ¿Y cuál es la razón de que sea falso? ¿Es uno que es falso, todo es falso o hay uno verdadero? Son salvos sin necesidad de conocer. Claro, la segunda me hace ruido. Son salvos sin necesidad de conocer y aceptar a Jesús. No, para mí esa es falsa. Yo creo que todo es falso porque no, la tercera era más, solo se pierden los que lo rechazan. ¿A quién? A Jesús. Pero, Claro. pero bueno, pero al verdadero Jesús, es medio vago, ¿no? Son medio vagos. ¿Plaplu? O es falso. ¿Qué es Plaplu? Ajá. Entonces, este es el tema. A ver, vamos a analizarlo con la palabra de Dios. Tienen que buscar los versículos que den fundamento a esto. A ver, ¿qué vino a buscar Jesús? Le hago algunas preguntas. ¿A salvos o a perdidos? A los perdidos. O sea, ¿estábamos perdidos? Sí, esto no se cierra. Hay alguien que te está acoplando, hay un micrófono que está acoplando ahí. Tienen dos celulares prendidos. Entonces, este es el tema. O sea, si Dios tiene que rescatar a lo que está perdido. ¿Quiénes estaban perdidos? Todos. ¿Somos salvos? Antes, aunque uno sea un idólatra. El tema es quién está perdido, quién se reconoce como perdido y que precisa del Salvador, ¿no? Y de verdadero Jesús. Ahora, si no lo reconoces que estás necesitando nada, pues si sos un ángel de la Odisea y crees que nada te falta, estás perdido. Uh-huh. Bueno, les voy a hacer escuchar un par de minutos de un sermón de un pastor muy conocido que estuvo hablando sobre el tema de la muerte, o sea, y quiénes son salvos, de los que murieron, quiénes son salvos. Y entonces aquí les voy a hacer escuchar, a ver, se los voy a acercar al micrófono para que lo escuchen, y voy a hacer escuchar 2 minutos. El pastor es Joel Barrios, que predicó esto. Muy popular. Y este concepto
dice que no tienen que ser cristianos para ser salvo una persona, sino que todos ya son salvos. ¿No? Y por supuesto, eso es lo que predica Francisco, porque ese es el fundamento de la triple alianza religiosa. Que cada uno siga practicando su religión, igual ya es salvo. ¿Para qué le vamos a predicar si ya es salvo? A ver, escuchen esto. Capaz que lo que nos confunde es que lo que la Biblia dice, creo que sí es Pablo, es que todos son predestinados para salvación, o algo así es que dice, ¿no? No, por supuesto. Claro. Todos somos predestinados para salvación, pero una cosa es ser predestinado y Claro, otro que ya seamos salvos. Que ya seamos salvos. Porque Jesús es claro, Claro. fíjate, a todas las iglesias dice, el que venciere, porque, ojo, bueno, pero este es el mensaje, y gusta mucho este mensaje, porque es ecuménico. A ver, fíjense, voy a ponerlo, a ver si se escucha, lo voy a poner, volver, a ver si lo escucha, ahí está. Que eso es lo que promete la Biblia, la resurrección. Y por eso Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 15, en la versión Dios habla hoy, dice así: hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por esto les decimos a ustedes... Fíjense, ¿qué dice ahí Pablo en Tesalonicenses? Que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Y al que murió sin creer en Jesús, ¿lo va a resucitar? Entonces en la razón de nuestra respuesta vamos a poner los mismos versículos que está citando Joel. Primer versículo, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Creo que era Primera Tesalonicenses 2. Sí, Primera Tesalonicenses me parece. A ver qué. No sé si era esta. A ver, lo voy a poner de vuelta, lo voy a retroceder. A ver si lo encuentro. Estamos en el minuto. Como enseñanza del Señor, 52. que nosotros los que quedemos vivos hasta la venida del Señor no nos adelantaremos. Los que quedemos vivos. Ahora voy a buscarlo acá. Creo que es segunda Tesalonicenses. Bueno, pero voy a buscar. Los que quedemos vivos, más fácil. Para mí Primera Tesalonicenses 4. Ajá. ¿Es 4? 4:17. Ok, perfecto. Comienza del 10 en adelante. Bueno, acá tenemos. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube. No, pero Ah, vos decías. No es lo que estaba diciendo. de vuelta, lo que va a resucitar Dios, ese es el tema. Bueno, ahí está, que ignoréis que los que duermen, eso. No, Para que no se entristezcáis como... no, esto es antes. A ver, lo voy a buscar de vuelta. Vamos a retroceder. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Esto es del 16, del 4 del 16 en adelante. Sí, ya sé. Ah, no sé. El tema es lo que leyó Joel, los que creyeron en Jesús. Ah, no. Bueno, pues, Bueno, está bien. 16, en los muertos sí, en Cristo. por eso. Vamos a copiarlo, Entonces, ¿quién va a resucitar? Los muertos en Los Cristo. muertos, los que creyeron en Él. Entonces, ¿quién resucita? El que creyó en Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Razón. Vamos a poner acá los versículos. Primero, los muertos en Cristo van a resucitar. Entonces, si son los muertos en Cristo, el que no creía en Cristo va a resucitar. Y según esto, Pablo no. Y esto lo está diciendo el mismo Joel, así que vamos a ponerlo de vuelta, a ver si lo busco donde estaba.
Recién estamos acá. A ver. Para que esas condiciones relacionarse con todo el hombre, solamente se... A ver. Lo que estás poniendo, Cristian, es un video porque no lo vemos si es un video. No, no es un video. 5, 18, 19 dice, así que Ta. por la transgresión de uno, o sea, de Adán, de uno, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. O sea que yo, por nacer aquí en este mundo, yo ya tengo los beneficios de la muerte de Jesús y de la vida de Jesús para mí. Simplemente por nacer. Yo no necesito ni decidir aceptar a Cristo. Yo nazco en este mundo y recibo automáticamente una sentencia de salvación para vida eterna. Y esto lo dice Efesios capítulo 1. Y acá me dice que todos... Fíjese, yo no necesito conocer ni aceptar a Cristo. Bueno. A ver, Tomando Babilonia este muchacho. No, pero a mí, ¿sabes qué? Bueno, lo que escuché, como que me dio la sensación que él les estaba refiriendo al momento de nacer. Está bien, pero la lógica es si vos nacés no conocés nada. No, pero seguimos siendo salvos hasta que morimos. Porque está hablando de los que resucitan. Ah, no, eso no lo escuché. Entonces todos los paganos Claro, que murieron son salvos según él. Claro, no. A ver, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Entonces, termino de escuchar a Joel, fíjense. En Jesús hemos recibido perdón y justificación. No es que nazco perdido y que tengo entonces que encontrarme con Jesús para ser salvo. No, yo nazco salvo y si yo no rechazo eso, y Dios a todo el que nace, no importa dónde nazca, no importa si nazca en África, si nazca adorando ídolos, si nazca en lo que sea, Dios tiene un plan de salvación para todas las personas. Y si no nos resistimos a ese plan de salvación, gracias a lo que Jesús hizo, vamos a ser salvos. Gracias a la obediencia de Jesús, no ni a mi obediencia. Dios sabe que nosotros somos polvo. Entonces no nos pide nada para la salvación. Solamente me pide que no la rechace. Pero si no rechazo la salvación, me pide otra cosa. Que viva con Él. Bueno, primero, Juan 3.16. Juan 3.16. Es el más conocido de todos. Ese hombre ni lo conoce. Porque Dios amó al mundo de tal manera que llevó, ¿cómo es? Que trajo su hijo, dio su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese es el propósito. O sea, ¿para qué? Para que el que crea no se pierda, no tenga vida eterna. No por el hecho de haber nacido en este planeta Tierra, como dijo ese hombre. A ver, el tema es que digamos, como estamos estudiando el pacto, es una oferta de Dios que yo tengo que aceptar. ¿Quién también la debe aceptar? Ajá. No, dice que no tengo que aceptarla, dice. Sin necesidad de conocer, aceptar a Jesús, dice, ya soy salvo. Sí, y los que murieron y nunca escucharon a Jesús son salvos, lo dice. Lo dice claramente. Dijo un poco rápido y aceptó la salvación, me pareció escuchar eso. Sí, bueno, él habla del que escucha el Evangelio y lo acepta. Es muy vago. El que no escuchó ya es salvo. Claro, Dice el que no lo rechaza, así lo expresa. Claro. El que no lo rechaza. Claro, solo se pierde el que lo rechazan. El que no escucha el Evangelio y no lo rechaza no se puede perder, ya es salvo, nació salvo. O sea, para mí parte de la premisa falsa de que nacemos salvos, porque después él obviamente dice... y todos nacemos después, como quiere decir, con la posibilidad de salvación. Eso sí, es como decía, creo que Javier, estamos predestinados a ser salvos y sí aceptamos. Entonces hace como un poco de mezcla, porque... Bueno, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Eso es lo que Entonces, y vamos a comparar después esto con lo que dice la Biblia, porque tenemos que tomar todo lo que dice la Biblia. Entonces, vamos por Pablo. Porque generalmente se toma a Pablo para decir estas cosas. Pero, a ver, vamos primero a Romanos. Vamos a tomar a Pablo, Romanos, capítulo 1. Y él habla a Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora, ¿cuál es el Evangelio de Dios? Fíjense. Y después dice, el versículo 16.
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? Al judío y también. A todo aquel que cree. Al judío y a todo. Entonces, primero Pablo está diciendo que el Evangelio es salvación a todo aquel que cree. Entonces vamos a poner estos versículos, vamos a copiarlos. Aquí, lo estamos estudiando. Entonces, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y si no cree, también se salvó, Dios lo salva. No, Si no no. creyó y no aceptó, porque la salvación es algo que alguien tiene que decidir. No es que me pueden imponer. Ahora, lo que dice Pablo claramente es que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Eh? Porque la Biblia es clara. Porque el justo por la fe vivirá. Entonces, si yo no conozco el Evangelio, ¿puedo tener fe? ¿Puedo vivir fe por fe? No. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, si yo no creo, no escucho el Evangelio, ¿puedo tener fe? No. Entonces, los católicos practicantes que creen en la iglesia y obedecen todo lo que dice la iglesia para ser salvos, tampoco serán salvos. O no entra, ¿cuál es la variable? Vamos a ver lo que dice la Biblia, no juzguemos, no agreguemos nada. Lo primero que encontramos acá en este versículo, agreguemos todos los versículos que crean convenientes. Pablo dice que el Evangelio, ¿no?, es, ¿qué cosa? El Evangelio es poder de Dios. ¿Para quién? Para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué qué? Porque tiene que tener fe. Porque como dice, digamos, Habacuc, capítulo 2:2, el justo por la fe vivirá. Entonces, si no tiene fe, somos salvos por la fe. ¿Pero la fe en qué? Entonces la salvación de Dios llega al que cree, porque el justo por la fe vivirá. Vamos a otros versículos de Pablo. ¿Se acuerdan de otros versículos en Romanos? Yo digo, que dice, llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. No, por eso sigamos con acá, no te vayas a otro lado. Romanos 2, siguiendo lo que dice Pablo. Romanos 2:12, él dice claramente, el que no conoce, ¿va a vivir o va a perecer? Romanos 2:12 y 13, vamos a copiarlos. Esta es la doctrina de Pablo, es lo que enseñaba. Que dice, todos los que sin ley han pecado, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero el gentil que pecó y no conoce nada, sin ley también perecerán. ¿Vivirán o perecerán? Perecerán. Perecerán. O sea, el que no tiene posibilidad de conocer el Evangelio no puede vivir. Por eso, la ansiedad que tenían los discípulos de predicar el Evangelio, porque si ya son salvos, como dice Joel, ¿para qué vas a predicar el Evangelio? Porque si se lo predicas y lo rechazas, se pierde, pero si es salvo y no le predicas el Evangelio y lo estás metido en problemas, se la predicas. Ahora, ¿y qué pasa con los que conocen la ley? Dice, porque por la ley serán juzgados. Ajá. Y dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quién va a ser justificado? ¿A quién Dios le puede perdonar los pecados? A los hacedores de la ley. ¿De qué ley? La ley de la gracia. Está hablando de la ley de la gracia, no de los 10 mandamientos, porque justamente uno tiene que ser justificado ¿de qué? De violar los 10 mandamientos. Ahora, ¿por medio de qué ley es justificado? Por la ley de la gracia, que Dios dio en la ley de Moisés. Ahí está la ley moral y está la ley de la gracia, la ley del santuario. Entonces, el que va a la presencia de Dios, al santuario, y es justificado, ¿qué pasa con sus pecados? Son trasladados al santuario. Si un gentil no conoce el Evangelio
y no le pide perdón a Dios, Dios no la puede perdonar. Sus pecados no pueden ser trasladados al santuario. ¿Dónde quedan? Sobre él. ¿No? Cuando el santuario sea purificado, ¿de qué pecados va a ser purificado? De los perdonados por Dios. Los ignorantes. Los registrados. Y los ignorantes. Los transferidos. De todos los. Fíjense, va a ser limpiado la persona de que primero, durante el continuo, es limpiado sus pecados conscientes y la expiación de los de ignorancia. Pero tiene que haber oído el Evangelio, tiene que haber creído, como dice Pablo. Y es claro, Pablo, ¿o no? Sí, también cuando se le da la caña de medir, se mira a los que están en el templo, no se mira a los que están afuera. A los gentiles no. Claro. ¿Los gentiles se salvan? No. No serán medidos. Sus pecados no son trasladados al santuario, no son justificados. Entonces, esta es la palabra de Dios. Una pregunta. Me resulta muy ambiguo todo a mí, porque, bueno, acá, a mis compañeros de estudio también, porque estamos pensando y hablando, ¿no? Y todos los que vivieron el tiempo de Tiatira, el mensaje de la Biblia es que si retuvieron lo poco que tuvieron, se salvan, ¿o no? Bueno, pero ellos creían, bueno, pero para que termine, ellos creían en Baal, o sea, y estamos siempre diciendo que Baal nos salva, y ¿dónde ponían sus pecados? Y había un intermediario que no nos dejaba llegar a Dios, entonces ¿cómo se salvan esos que estaban ahí en ese periodo que no había sacerdote, que estaba oculto, que se había cortado el continuo por la obra del hombre pecado, el Lutero y todos los que no recuperaron la verdad? Entonces, ¿cómo se salvan ellos? Y los adventistas del séptimo día. Los adventistas de ahora es otro tema, porque nosotros tenemos otra luz ahora. Bueno, pero vamos a lo que dice Pablo, vamos a la Biblia, después vamos a casos especiales. Bueno, pero lo de Tiatira es un gran punto. Bueno, después lo vemos a Tiatira, vamos a ver a Tiatira, después vemos a Tiatira. Pero, a ver, vamos a ver el evangelio que predicaba la iglesia primitiva. ¿Qué predicaban ellos? Pablo es claro lo que predica, ¿no? Porque tenemos que conocer el evangelio y los hacedores de la ley y la gracia serán justificados. ¿Y el resto? Vamos a sintetizar el pensamiento de Pablo, vamos a Romanos 8, vamos rápido a Romanos 8. Porque Pablo, como todos los discípulos, hacía lo mismo. Perdón, Romanos 10. Vamos a Romanos 10. 10, 11, 12. Sí. Ahora. Entonces, en Romanos 18 empieza diciendo lo siguiente. Vamos a ver. Entonces, vamos a copiar esto. Vamos a ver lo que predicaba Pablo. Y él lo dice claramente. Yo tengo más la pantalla, no sé si los demás, pero a mí se me puso todo negro acá. Yo no veo tampoco la pantalla. A mí también, todo negro. ¿Todo negro? Todo. Sí. Está CJ nada más. Cristian Jara. Bueno, vamos a comenzar a compartir de vuelta. No sé qué pasó, dejó de compartir. Ahí está. Ok, vamos acá. Ahí apareció. Ok, bueno. Romanos 18. Entonces, vamos a la primera parte, la vamos a dejar. Vamos a dejarlo porque está hablando de la ley de Moisés, pues está hablando del nuevo pacto, pero la voy a dejar y vamos a hablar de la segunda parte. ¿Qué dice? Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, ¿cuál es nuestra fe? Esta es nuestra fe, dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que Jehová es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, dice. Entonces, para la salvación, ¿hay diferencia entre el judío y el griego? No. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová
serás salvo. Y Pablo dice justamente, haciendo referencia a Joel 2, primero dice que tenemos que creer que Jesús es Jehová el Señor. Y tenemos que creer que Él murió realmente y Dios lo levantó de los muertos. Y que no hay diferencia entre judío y griego. No es que el judío se salva de un modo y el griego del otro, no. Porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, citando Joel 2.32, como la cita de Pedro en su primer sermón. Ahora dice, ¿cómo pues invocarán? Porque hay que invocarlo. ¿A quién? Aquel en el cual no han creído. Entonces, si no creyeron y no lo invocan, no pueden ser salvos, porque no hay diferencia entre judío y griego, la salvación es la misma. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Porque esto es importante. Cristian, Sí. una duda. ¿Cómo argumentás? Yo sé que es el nombre de Jehová, pero ahí en las Biblias modernas está escrito el nombre del Señor. ¿Tenés cómo argumentar sólidamente, no solamente en base que Pablo estaba citando a Joel 2? ¿Hay alguna forma por número strong, esas cosas? No, directamente porque es lo mismo. Vamos a Hechos, por ejemplo. Capítulo 2, primer sermón de Pedro. Porque el Señor puede ser el Señor Espíritu Santo, puede ser el Señor Jesucristo, puede ser el Señor Jehová. Bueno, pero fíjense que dice Hechos 2:16. Pedro empieza su sermón diciendo, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y empieza a leer Joel 2:28 en adelante. Y termina leyendo, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, pero acá le pusieron Señor. Ahora, ¿quién dijo que esto es Joel? Y Pedro, y Pablo cita lo mismo. Ahora, pero le cambiaron nombre de Jehová por Señor. Será salvo. Yo no he visto un solo Jehová en todo el Nuevo Testamento. No, porque es la Biblia católica y no pueden nombrarlo. No pueden, lo odian. Va bien. Pero justamente, si todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, tienen que volarlo en la Biblia. Por eso la NBI lo volaron del Antiguo Testamento. Ahora, y es claro ahí, Pedro está hablando de Joel y está citando lo que dice Joel. Que todo, 2:31, creo, ¿no? 2:31. ¿Quién va a ser salvo? El que invoque el nombre de Jehová, y el que no lo invoque no. Porque Joel 2:32 está hablando del fuerte pregón, está hablando de los gentiles que invoquen el nombre de Jehová serán salvos. Pero una cosa es conocer a Jehová y otra cosa es no creer en Jehová. Y el que no lo conoció, porque nadie se lo predicó. Y es lo que dice Pedro. Dice por Pablo en Romanos 10:12. Los gentiles serán salvos, los que invocaren a Jehová, la gran multitud. Pero acabas de decir antes de eso que solamente los que creen en Jesús, y si no sos cristiano, entonces no serías salvo. Pero los gentiles son cristianos, ¿no? Entonces por eso Pablo predicaba, porque hay que predicarles. O sea, ¿cómo oirán sin haber nadie que les predique? Entonces, si nadie les predica, no pueden oír. Y si no oyen, no pueden creer. Y si no creen, no pueden invocar y no pueden ser salvos. Si no invocan, no pueden ser salvos. Ese es el razonamiento de Pablo. Porque no hay diferencia entre judío y griego para la salvación. Bueno, hay una promesa, hay una profecía que dice que y este evangelio que creía Jesús y los apóstoles será predicado en todo el mundo. Entonces va a ser predicado en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Ajá. Ese es lo que Jesús predicó. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino. Ahora, ¿cómo predicarán, dice Pablo, si no fueren enviados? Ahora, y Dios te envía a sus siervos, ¿no? Y cita Isaías 52. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que dicen a Sión, tu Dios reina, que predican el evangelio del reino de Dios. Mas no todos obedecieron. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que obedecer al evangelio, porque el evangelio dice cómo podemos ser salvos, pero el que obedece por fe, ese es salvo. Y no todos obedecieron.
Porque hay que creer primero. ¿Quién ha creído? Hay que creer y obedecer. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si todos somos salvos por la fe, el que no oyó, ¿cómo puede ser salvo si no tiene fe? Porque es gratis, pero tiene que oír. Y por eso la ansiedad de los apóstoles de predicar. Por eso Jesús lo mandó a todo el mundo. Para que pueda salvar a la mayor cantidad de gente. Por eso, en medio de la persecución, los mártires de Jesús seguían predicando. Porque si ya son salvos, ¿para qué vamos a predicar? No eran salvos. Porque lo que dice Pablo es claro. Según lo que dice Pablo, es muy claro. Ahora, ¿qué pasa con los gentiles? Porque la salvación es algo que tenemos que elegir. Dios nos ofrece un pacto y tengo que elegirlo. Él no me puede obligar. Yo tengo que elegir. Pero esto es lo que dice Pablo. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. O sea, pero si escuchan el Evangelio tienen posibilidad de ser salvos. Porque si oyen y creen, y invocan el nombre de Jehová, y creen en el Evangelio, y siguen lo que Dios dice que tienen que hacer, hacen lo que Dios dice que tienen que hacer, van a ser salvos. Por la fe. No por las obras, sino por la fe. Ahora, pero no puedo tener fe si no escuché el Evangelio. ¿Cómo voy a creer en el Evangelio si no lo escuché? Entonces hay muchos pastores que predican cosas lindas. Hoy qué lindo, todo el mundo es salvo, Dios es un Dios de amor. Por supuesto que predestinó a todo el mundo para salvación, porque desde antes de la fundación del mundo, nuestro nombre está escrito en el libro de vida. Y desde antes de la fundación del mundo estaba definido el plan de salvación. Ahora, yo tengo que aceptarlo. Esa es la condición. Aceptar la salvación, que es gratis, pero tengo que aceptarla. ¿Por qué tengo que aceptarla? Y Dios en el Antiguo Testamento también lo dice claramente. ¿Por qué? Porque anuncia lo que va a hacer y que tenemos que aceptarlo. Entonces, ¿quiénes van a resucitar? Los muertos en Cristo, los que son salvos. ¿A quién va a confesar Jesús en el día del juicio, en las bodas? A su esposa, a los que lo aceptaron. A los que creyeron en el Cordero de Dios, creyeron en el Evangelio, confesaron sus pecados y durante el continuo fueron trasladados al santuario, porque tienen que estar sin mancha. Y el impío que siguió haciendo cosas impías, ¿cómo se va a salvar si no aceptó la salvación? Entonces, fíjense esta afirmación que aparece acá. Todos los hombres nacen salvos aunque nazcan adorando ídolos. O sea, aunque yo nazca en medio de la Gran Babilonia, adorando un ídolo, cualquier ídolo, soy salvo. Y son salvos sin necesidad de conocer y aceptar a Jesús. No tengo que escuchar el Evangelio. Ahora, si lo escucho y lo rechazo, me pierdo. Pero si muero sin haber oído el Evangelio, soy salvo. Y eso es lo que predica Roma. Ahora, predica el Papa. El Papa prohíbe la evangelización. En diciembre de 2019, en una reunión con luteranos, en el Vaticano prohibió la evangelización. Le puso una... Sí. No me acuerdo cuál era, pero le dio algo como que era totalmente contrario al movimiento ecuménico que él promueve, ¿no? Es que están todos en el camino de la paz. Y sí, todos adoran al mismo Dios y todos son salvos. Sí. Y si nadie le predica nada a otro, todos son salvos. Y bueno, no sé cómo llegó esto a Joel, pero él cree esto ahora. Pero la Biblia es clara, no es así. ¿Por qué los cristianos morían por predicar el Evangelio? ¿Por qué hay que predicar el mensaje de los tres ángeles? Por amor al prójimo. Oye. ¿Por qué? Porque son salvos los que adoren a la bestia y su imagen, los que reciban la marca de la bestia, no. La bestia y el falso profeta, ¿son verdaderos cristianos? No. Y no. Entonces, ¿por qué vamos a tener que predicar lo que tenemos que predicar? ¿Son salvos? No. Entonces, acá hay un problema muy grande. ¿Por qué? Porque el que predica esto no cree en el mensaje del tercer ángel. No cree.
No cree que haya un anticristo, que a veces falsos profetas adoran a Satanás. Cree que adoran al verdadero Jesús. Es un problema esto. Bueno, pero el pueblo de Dios nos dio un mensaje y nos contó lo que está pasando. Entonces, tendríamos que entenderlo y comprenderlo. Ahora, ¿qué dice Cristian, Dios? Sí. Acá lo único que me hace ruido a mí es, alguien había comentado esto recién, y en la época, por ejemplo, de Sardis, que estaban todos en oscuridad, que nadie conocía la verdad. O sea, ya sé que es una excepción, ¿no? Bueno, ahí Dios dirá qué es lo que pasa, pero frente a una pregunta de esa, ¿qué respondemos? Bueno, pero empecemos por Tiatira. En Pérgamo, en Éfeso está la iglesia que tiene justamente que su fe no pudo ser corrompida porque Satanás le mandó falsos profetas y ellos los probaron. Jesús le dice, ¿qué has probado los que se dicen ser apóstoles son y los has hallado mentirosos? O sea, esa fe se mantuvo pura y los últimos miembros de Éfeso fueron los primeros de Esmirna. Esmirna. Ahora, ¿qué pasa con Esmirna? Es una iglesia pura, ¿sabes? Pero que va a ser perseguida. Y después llega el tiempo de la apostasía, aparece el tiempo de Pérgamo. Entonces, ¿acá qué aparece? Aparecen los que hacen la obra de Balaam. Porque aparecen los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, al rey enemigo, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué significa esto? Adorar a los Baales, a otros ídolos. A ser idólatras. ¿Qué pasó con Israel por adorar a otros ídolos? Llegó el tiempo de la ira y Dios los dejó porque estaban adorando ¿a quién? A los demonios, como dice Pablo. El que come de la mesa de los demonios, no podemos comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, no podemos tomar de la copa del Señor la copa de los demonios. O sea, es una cosa u otra. Entonces, ¿qué pasó? Los empezaron a hacer al que justamente cuesta alimentos, se empezó a hacer que el pueblo de Dios adore a quién, a Satanás y a los demonios. Esa no es una iglesia cristiana, la que da a comer estas cosas. Y ahora aparece Jezabel, en el tiempo de Tiatira. Esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, iglesia cristiana, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, ¿qué hacía Jezabel? Le daba a comer al pueblo de Dios cosas sacrificadas a los ídolos y los hacía adorar a los ídolos y fornicar con los ídolos, adorando a Satanás y a los demonios. Pero ahí había un pueblo que se esforzaba y actuaba, que conocía a su Dios, y Jezabel los persiguió hasta asesinarlos a todos. Pero ¿qué pasaba el que tenía esa doctrina? Llegaba a conocer las profundidades de Satanás. Entonces, en vez de tener el nombre de Dios, los que tienen esa doctrina, ¿qué pasaba? Llegan a conocer las profundidades de Satanás. Y en vez de tener el nombre de Dios escrito a la frente, ¿qué tenían? Y por supuesto, al llegar a las profundidades de Satanás, en su mente, la maldad se desarrollaba tanto como en Satanás. Ahora, ¿estos son salvos? No. Por supuesto que no, porque en ese tiempo estaba el pueblo de Dios y los que llegaron a conocer las profundidades de Satanás es los que perseguían, asesinaban a sus hermanos, como dice Juan en 1 Juan. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Es salvo el que conoce las profundidades de Satanás? No. ¿Cómo podemos decir que es salvo? Pero se dice discípulo de Cristo y Jesús fue muy claro. Ahora, va a llegar el día en que cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios, como hacían estos. Pero lo harán porque no conocen ni al Padre ni a mí. ¿Conocían a Jehová? No. ¿A Jesús, al verdadero Jesús? Tampoco. ¿A quién adoraban? Habitación de demonios. Habitación de demonios. Habitación por supuesto, si hacían habitación de demonios, llegar a conocer las profundidades de Satanás. Ahora,
Pero a este pueblo que está ahí, ¿qué le dice? Porque hay dos mensajes. Uno, a ese pueblo que está en ese tiempo, y otro al que estaría en el tiempo de su venida. Porque esa mujer Jezabel estaría coleando en este tiempo. ¿Existe Jezabel o no existe? Sí. Claro. Sí, más bien, es la Iglesia Católica, obvio. Claro. Ahora, ¿qué les dice? Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, dice. Ahora, cuando yo venga, ¿cuándo voy a venir? Voy a venir a buscarlos porque tengo pueblo ahí adentro. ¿Y qué le dice? Los voy a venir a buscar. ¿A quiénes? A los que no conocieron las profundidades de Satanás. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, ¿a cuántos nos tiene esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás? Yo os digo, no se impondría otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces, ¿cuándo va a venir él? Cuando venga con los 144.000 a llamarlos a salir de Babilonia. Ahora, y cuando salgan de Babilonia y escuchen el verdadero evangelio, van a tener que vencer. Por eso les dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, porque será predicador del evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo, hasta que llegue el fin. Ahora, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, ¿qué va a pasar? Va a tener el sello de Dios. Y esto se lo dice a los católicos. Y yo le daré autoridad sobre las naciones, o sea, va a ser parte de ese reino que va a cubrir toda la tierra. Sí. Vos estás hablando ahí, estás hablando de los católicos y estás hablando de Jezabel en un momento actual. Pero si nosotros estamos mirando en Tiatira en lo que pasó en ese momento, en ese contexto histórico, ahí veamos qué pasa con esa gente, en Tiatira y Sardis. Pero acá está. Ahora. Jesús está diciendo esto. Ojo, cuidado, porque le habla a los que pasó en ese tiempo y ahora le habla a los que en este tiempo estuvieran en medio de ¿quién? De esta iglesia. ¿Les está hablando de lo que pasó en ese tiempo? ¿Qué? ¿Les está hablando de lo que pasó en ese tiempo? A ver, explícame, a ver, ¿qué le está diciendo? Está hablando a los de Tiatira y está hablando en ese contexto, en ese tiempo, lo que pasó en ese momento. Claro, es historia, ¿no? Ya pasó eso. No hay de, o sea, más allá de que ahora hagamos el paralelo de que los de Tiatira son los que retienen y no tienen la doctrina que están en Jezabel, pero ahora Tiatira no coexiste con la Odisea, ahora somos la Odisea y los de Tiatira son los que viven en Babilonia. Sí. Bueno, hay periodos, fíjate, la palabra de Dios habla de periodos, entonces un periodo, otro, ¿no? Y nosotros estamos en la condición de la Odisea. Bueno, pero vos hiciste la semejanza de, bueno, ahora los de Tiatira, cuando nosotros los llamemos a salir, no, los de Tiatira que vivieron en Tiatira en el momento que se pasó eso históricamente. ¿Qué pasa con esa gente? Claro, Lutero se murió creyendo en la Trinidad. Sin embargo, bueno, se una pregunta. Tiatira no es de la época de Lutero. Vamos a ver si nos ordenamos, a ver, vamos a entender un poco. ¿Lutero estaba en el tiempo de Tiatira? No. Sardis. Estuvo en Sardis y en Filadelfia. Ajá. Sí. Bueno, pero no hablemos de Lutero, hablemos de las personas que estaban en Tiatira en el momento de Tiatira, que pasaron estos acontecimientos puntuales, no haciendo un paralelo con ahora. Digo yo, para entenderlo. Yo no entiendo eso, de esa gente en ese momento. Bueno, a ver, entonces tenés que entender si esto se cumplió en el pasado, tenés que explicar cómo se cumplió. Y ya sabemos, lo entiendo cómo se cumplió. Y entiendo también lo de Tiatira. Pero pará, explicar cómo se cumplió el 2.25. Retener lo que hasta que yo venga, retenerlo hasta que yo venga. ¿Cómo se va a cumplir? No se cumplió todavía. Eso se refiere a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en los últimos días, a los católicos se está hablando ahí, los últimos días, en la época de la Odisea. Además, la Odisea se aplica para la Iglesia adventista, no para los católicos. Para mí está hablando de en ese tiempo de los que ellos tuvieron que retengan lo que ellos entendieron, que no eran no conocieron las oportunidades de Satanás, que lo retengan hasta cuando los vuelva a despertar, cuando venga en su momento. Ajá. ¿Y sí, yo también opino como vos. ¿Y por qué les dice al que venciere y guardare mis obras hasta el fin? Al que venciere, si no tiene más obras, está muerto, o sea, ¿qué obra? ¿Va a vencer cómo? Porque venció creyendo él, no entregándose ni creyendo a lo que Tiatira les quería hacer comer. Y no conoció las profundidades de Satanás. Retuvo lo que él creyó, lo que venía de la iglesia anterior.
y no bebió de las aguas profundas, porque si no estamos hablando como Joel que las iglesias coexisten. Al que venciere cuando él venga, el que venciere, y guardar mis obras hasta el fin. Y los que vencieron en esa época, venció en su época, venció porque no fue hecho parte de la sinagoga de Satanás porque no bebió de las aguas profundas en su momento. Yo entiendo eso. Yo también. Estoy de acuerdo. Okay. Para mí está hablando para los católicos en la época de la Odisea, en nuestra época. No, habla de vamos a tratar de entenderlo. O sea, dejémoslo abierto, pero vamos a tratar de analizarlo más profundamente. Entonces nosotros sabemos que hubo un periodo en el que Jezabel persiguió hasta eliminar al remanente del pueblo de Dios. En ese tiempo, si suponemos que todo esto se cumplió ese tiempo, ¿qué quiere decir? Que algún católico venció porque escuchó a los miembros de la iglesia de quién? Verdadera, al remanente de la iglesia cristiana, y salió de Roma. Entonces, ¿quiénes vencieron ese tiempo? Los valdenses. Los valdenses. Pero ellos no estaban en Roma, nunca se unieron a Roma. No, pero vamos un poquito, vamos a analizar la vuelta. Vamos a analizar la vuelta. A Tiatira. ¿Qué pasa? Habrán hecho vencer a muchos. Ahora, con la evangelización de ellos, muchos habrán vencido gracias a los valdenses, ¿no? Muchos católicos. Vale, vamos de vuelta a hablar de esto. Tiatira, ¿qué es? Un periodo de tiempo, ¿no es cierto? Sí. Y en Tiatira pasa algo. Ahora, durante Éfeso había una sola iglesia. Durante Esmirna había una sola iglesia. En Pérgamo apareció otra segunda. Sí. En el tiempo de Tiatira, esa segunda se disfrazó de iglesia cristiana, que es la región pagana del Imperio Romano. Sí. Entonces, y empieza el mensaje. ¿De quién? De Jesús al ángel de la iglesia en Tiatira. O sea que está en medio de ese periodo. Pero está hablando a sus hijos, no está hablando a los gentiles a los apóstatas que están en la iglesia católica. Está hablando a sus hijos. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Y quién estaba en Tiatira? Los valdenses. De la iglesia cristiana. Al final de ese periodo fueron los valdenses. Pero al comienzo era la iglesia del desierto. ¿Y qué le dice? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, el que se le apareció a Juan, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿A quién le está hablando? Al pueblo que conoce a su Dios, que se esforzó y actuó. Pero le dice algo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, hay otra mujer, que se dice profetiza, se dice cristiana, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Como Dios le mostró a Elena, que muchos apóstatas se unían a Jezabel bajo la bandera negra y terminaban persiguiendo a los que llevaban la blanca porque llegaban a conocer las profundidades de Satanás. Entonces acá hay dos iglesias. Y el 2.21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Por qué? Porque esos apóstatas ahora están adorando a un ídolo. Y están fornicando con ese ídolo. ¿Y cuál era ese ídolo? El Dios de la Trinidad. Ahora, y el versículo 22 dice, he aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Los que adoran a la bestia y su imagen, porque es lo mismo. ¿Ves? ¿Qué quiere decir simbólicamente eso? Porque no me doy cuenta. ¿Qué? Que la arroja en cama. Aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los que están en medio de la mujer Jezabel van a sufrir lo que ella va a sufrir, le está diciendo. Gran tribulación. A los que no se arrepientan de las obras de ellos. Ahora, fíjense, si eso lo pone un paralelo con Apocalipsis 18, que le dice, salid de ella, pueblo mío, para que no participen esos pecados. Salgan de ahí, porque sobre ella, ¿qué van a venir?
Las 7 Claro. últimas plagas. La gran tribulación va a caer sobre la gran Babilonia. ¿Claro? ¿Y qué dice ahora? Y a sus hijos heriré ¿de qué? De muerte. Van a morir. Entonces todos los que siguen las obras de Jezabel van a morir. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces ahora está hablando del momento de qué. Porque la tribulación la tuvo el pueblo de Dios mientras Jezabel los perseguía en el tiempo de Tiatira. Pero Dios está diciendo acá, ojo, que al final va a caer sobre ella la sangre de ella, la sangre que derramó va a ser reclamada a ella. Entonces, ¿de qué tiempo está hablando acá? No, ahí está hablando del tiempo del fin, de cuando termina Porque, la... como dice la profecía de Daniel, el hombre de pecado prosperó. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de la ira. Y prosperará. No llegó sobre ella la tribulación. ¿Cuándo llegaría esa gran tribulación? Al final. Entonces, esta es una profecía que está hablando de lo que hizo ella y de lo que va a pasar sobre ella. ¿Ves? Y a sus hijos se herirá de muerte. O sea, ¿cuándo fueron heridos de muerte los hijos de Isabel? No, nunca. Eso va a ocurrir cuando, en el tiempo de la ira, no antes del tiempo de la ira. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahora, y le advierte justamente a los que están ahí para que salgan de ahí. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces, ¿cuándo se cumplió esto? ¿Ya vino Jesús? No. No vino todo. Ya salieron de Babilonia el pueblo que está ahí, pero Dios dice que tiene pueblo ahí. Entonces ahora le está hablando de su pueblo que está en medio de Babilonia. Y aunque ellos estén adorando ídolos, pero Dios dice que están engañados como Eva, no tomaron una decisión consciente. Y hasta que no la tomen, Satanás, Dios no le reconoce a Satanás el derecho sobre ellos. Y por supuesto, esto no conoce la profundidad de Satanás, porque Satanás no los pudo hacer habitación de demonios. Pasa lo mismo con el pueblo adventista. A los que están en la Odisea, ¿los pudo hacer Satanás habitación de demonios? No. Todavía no. Entonces acá hay una prolongación. Pero ahora le habla a los que están, ¿dónde? A los que están con Jezabel, tienen la doctrina de Jezabel. Al que venciere, dice, ¿y cuándo tendrán que vencer? Y guardar en mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces uno puede decir, bueno, esto se los dijo a los miembros de la iglesia primitiva que estaban, ¿dónde? Ahí en Tiatira. Y sí, es verdad. ¿Por qué? Porque los valdenses vencieron. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso alfarero, como yo también la he recibido a mi Padre. Pero estas palabras nos dicen que le está hablando a los que van a vencer y van a llegar hasta el fin, y van a vencer, van a ser los obreros de la hora undécima. ¿Por qué? Porque se van a unir a la piedra, al reino, que va a destruir la gran imagen, y va a recibir autoridad sobre las naciones. Entonces, están las dos posibilidades. Por supuesto, si uno se lo aplica a los valdenses, es válido porque ellos vencieron y guardaron sus obras hasta que murieron, hasta el fin, y van a recibir autoridad. Pero también está hablándole ¿a quién? A los que guardan su obra hasta el fin. ¿Cuándo va a llegar el fin? Justamente cuando sea predicado el fuerte pregón, porque tienen que salir de Babilonia. Entonces, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, porque ahora, justamente, digamos, los valdenses murieron y no estarían cuando llegue el fin. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Hay algún mensaje? ¿Por qué Dios dice que tiene pueblo en medio de Jezabel? En medio de Babilonia. ¿Tiene pueblo? Sí. ¿Hay un mensaje para ellos? Sí, claramente el mensaje de Apocalipsis 18. Ahora, ¿podemos asociar esto con Apocalipsis 18? Sí. Entonces, ¿qué dice? Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas con vaso alfarero, como yo también la recibí de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué significa eso? Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, o sea, van a brillar como el sol. Van a tener el mismo, fíjense, la misma paga
que los otros obreros, porque le daré la estrella de la mañana, van a recibir la lluvia tardía, van a tener el nombre de Dios escrito en la frente, van a reflejar el nombre, van a tener escrito en la frente el nombre de Dios y del Cordero. Entonces, esto se puede haber referido a los miembros de la iglesia primitiva, que hasta el fin de Tiatira fueron fieles hasta que los exterminaron a todos. Sí, por supuesto que sí. ¿Puede referirse a los que ahora están en medio de Jezabel? Y sí. También. Pero al que venciere, dice Jesús. Entonces, el pueblo que está en Babilonia escucha el llamado y sale a Babilonia, tiene que vencer. Y tiene que seguir el camino angosto como el pueblo antista y no bajarse, no caerse de ahí, hasta que llegue al final del camino y hasta que reciba el sello de Dios. Porque el camino que tienen que recorrer es el mismo. Entonces, Jesús le dice eso. Dios tiene pueblo ahí. Va a ser salvo. Y Dios no le reconoce a Satanás la posición de ese pueblo que está engañado. Porque muchos católicos creen en Jesús, aunque tengan errores. Pero como dice Pablo, creen en Jesús. No saben que hay dos, que hay uno engañado. Pero creen en qué. En Jesús. Ahora, con errores sí. Pero por eso Dios dice que son hijos de Él. No son gentiles, que no creyeron nada. Ellos creen, con errores. Porque los errores que tienen ellos, ¿qué diferencia hay con los errores que tenían los primeros adventistas? Ninguno. Que habían heredado los errores de los paganos y los papistas. Y tenían los mismos errores, prácticamente. Algunos se habían deshecho, de algunos errores se habían deshecho, empezando por Lutero, etcétera, etcétera, pero toda la iglesia de la Reforma estaba llena de errores, y el pueblo antista también, y el ángel de la visión también. Entonces, pero Dios dice que tiene pueblo ahí, porque Él mira el corazón. No es que no son gentiles que nunca oyeron, están adorando ídolos, no, acá están siendo engañados, porque le presentan ídolos, pero para ellos es Jesús. Entonces, Dios mira el corazón. Entonces, ¿va a tener hijos ahí? Por supuesto que los tiene. Él dice, Él los llama mi pueblo. Salí de ella, pueblo mío. Sí. Pero entonces, por ejemplo, o sea, cuando Colón llega con toda su compañía jesuítica acá a América y los cristianiza, entre comillas, a los indios, está trabajando Satanás a favor de la salvación de las personas, porque viene a traerles a Satanás. Claro, seguro. Y solo Dios, fíjate, hay un conflicto entre ¿quién? Entre Jehová y Satanás. El Satanás lo reclama como propios. Y Dios dice, ahí hay pueblo mío. Y es un conflicto entre los dos. Pero justamente, cuando se va a ver claramente, va a ser en tiempo de angustia, porque van a tener que salir de ahí. El que es pueblo de Dios va a salir, no va a quedar más. Lo mismo que va a pasar en el pueblo adventista. O sea, los sellados van a ser separados. Entonces, en la última generación se ve claramente la diferencia, porque van a ser separados, como dice Malaquías. Entonces veréis la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Pero antes no lo veían. Pero eran pueblo de Dios, sí. Entonces ahí está el tema. Una cosa, y se vio claramente con Eva, una cosa es cuando alguien está engañado, pero quiere adorar al Dios de la Biblia, y lo están engañando. Y otra cosa es cuando lo hace conscientemente, ¿no? Y rechaza la verdad. Y ahí sí es hecho habitación de demonios. Y llega a conocer la profundidad de Satanás. Esa es la diferencia. Ahora, el que juzga a cada uno es Dios. Y Dios dice que tiene pueblo ahí, aunque estén adorando ídolos. Pero esos ídolos son llamados el Dios de la Biblia, es la falsa roca, porque la mezclan con Jehová y con Jesús. Y hay una mezcolanza ahí. Ahora, el que lo sabe conscientemente, por supuesto, se hace habitación de demonios. Bueno, entonces, Cristian, acá estamos conflictuados con el tema, porque entonces los jesuitas, los que vinieron claramente, no, hay grados de jesuitas y grados de conocimiento, pero los que inocentemente venían y trabajaban y hacían misión, se salvaron todos los jesuitas también. Se van a salvar todos los jesuitas, los que no creyeron, los que no sabían a quién adoraban realmente, ¿no? Porque hay unos que hacen votos y todo eso, ¿no? Pero los que no sabían, todos salvos por Satanás. A ver, pero nosotros no tenemos que buscar eso. ¿Puede haber un jesuita salvo? No, y ojalá que haya uno. Nosotros no sabemos eso, y ponerse... Ya, fíjate lo que Dios dice, que en medio de Babilonia tiene pueblo de él. Ahora, ¿ese pueblo se pierde o es salvo? Y si Dios dice que es pueblo de él, porque está engañado, pero él quiere adorar al Dios de la Biblia,
Y Dios dice que es pueblo de él. Él quiere salvarlo. Ahora, el que está adorando a un ídolo, qué sé yo, está adorando a Moloch, es otra cosa. Está adorando abiertamente a los demonios. En cambio acá está engañado. Por eso que el día de la expiación Dios perdona los pecados de ignorancia. Si no, no los tendría Pero ¿de quiénes? ¿De quiénes? De los que creyeron. De los que creyeron, obvio, pero estaban No equivocados. de que no creyó. Tal cual, pero por eso Dios tiene previsto también eso, perdonar los pecados de ignorancia. Porque hubo Por un montón supuesto, sí. Los adventistas séptimo día, por ejemplo, tenía errores, por supuesto. Ahora, ¿son pecados de ignorancia? Sí, claro que sí, pues no conocía la verdad. Jaime White, Urias Smith, Dios conoce el corazón. Si fueron fieles en lo poco conocían todos los miembros de Filadelfia, como Lutero, empezando por Lutero, y por supuesto van a ser salvos. Pero la cuestión es... Bueno, pero entramos no sé, se me conflictúa mucho el pensamiento. Ponele mi abuela nena, ¿no? Ella es fiel, sumamente fiel a lo que ella cree, es católica, pero tuvo la posibilidad, nosotros todos le hablamos. Entonces nos hubiera convenido no decirle nada, que siga siendo fiel a lo que ella creía, y adoraba. O sea, ella adora a la Virgen con todo su corazón y su amor, le ora a Jesús toda la noche por todo. Le convenía seguir creyendo eso antes que nosotros la confundamos más y no entienda y se muera y no sepa quién elegir. Bueno, pero ¿por qué? Sí. Está bien eso. No, pero es que vos no sabés, ojo, cuidado, No, lo que pasa es que... Claro que yo no sé, mi idea no es juzgar quién es salvo y no, sino qué carajo hacemos nosotros. Le decimos, no le decimos, lo dejamos que lo creen. Obvio que muchísima gente a la que le vas a hablar hubiera sido mejor según lo que vos decís, no. Pero Dios en algún momento, no sabés, se le iba a presentar, no le hablaba a vos, le hablaba a otro. Uno no sabe. Pero yo, para tener la postura, a ver, ¿le hablo a todos los amigos católicos que tengo? ¿No les hablo? ¿Les digo? ¿No les digo? Porque igual si creen en el Jesús que no creen, van a ser salvos. O sea, ¿a quién le hablamos? Ahí tenés el mandato de Dios, que Dios te dice que hable. ¿En qué generación está Celeste? La última. La última. ¿Cuál es nuestra misión? Es clara, ¿no? Contarle. Ahora, Primero adentro. Primero, Pablo, cuando empiece el fuerte pregón afuera. ¿Cómo? Cuando empiece el fuerte pregón afuera. Por supuesto. Claro. Ahora nos manda a hablar a nuestros hermanos. Por ejemplo, Pablo, ¿le hablaba a los judíos? Por supuesto que sí. ¿Había judíos fieles? Sí. No. ¿Pero por qué les hablaba? ¿Para qué les hablaba Pablo a los judíos? Para salvación. Para salvación, como él dice. Fíjense lo que dice volvamos a Romanos, capítulo 10. Porque está diciendo que tienen que invocar el nombre de Jehová. Ahora, dice, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Pero digo, ahora habla de sus hermanos. ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no conoció esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaría celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaría ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí, a los gentiles. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictorio. Ahora, ¿qué pasa con el que escucha el Evangelio y lo rechaza? Siendo judío. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿No le predico a los judíos? No, justamente buscaba salvarlos, porque tienen que oír y aceptar el Evangelio para ser salvos. Tienen que creer que Jesús es Jehová el Señor, porque es Redentor. Si rechazan al Redentor, ¿quién los va a salvar? Pero también, Celeste, como vos contabas de tu abuela, es lo del atalaya. Si el atalaya sabe y no dice nada, se te va a pedir cuenta a vos. Porque la otra persona va a morir. Claro, y si la otra persona, vos le decís, mi abuela no quiere, sigue con lo de... Bueno, es una decisión, pero no es que es mejor no hablarle. No es que se va a perder porque vos le predicás el Evangelio, claro, para nada. Porque de alguna manera Dios prueba los corazones de las personas, no sabés de qué manera. No sabés hasta último momento qué decisión toma la persona, ¿entendés? Entonces, todas las cosas influyen. Claro, entonces la cuestión, vamos por ejemplo,
Bueno, pero si estamos diciendo, si la atalaya no habla, la otra persona se muere, y no, a veces no se muere porque la otra persona creyó en la Virgen María, creyó en Jesús. Pero No, cuidado, Cele, cuando- no todo el católico es salvo. No, cuando vos le hablas Dios al dice católico, algunos, poquitos. escúchame, cuando vos le hablas al católico, el católico te dice, déjame con mi virgencita, entonces No no quiere. es un pecado de ignorancia, no quiere oír, eso es otra cosa, no quiere oír, ¿entendés? Ahí yo vi. O sea, Dios te manda a predicar. ¿Para qué? Para que seas salvo. Yo- Como dice Pablo, ¿cómo van a ser salvos si no nadie les predica? Escúchame, de todas las tías nuestras, que eran todas recontra católicas, algunas no quisieron oír y se opusieron, pero alguna escuchó y aceptó. Pocas, pero bueno, alguna escuchó, pero bueno, vos le decís a todas. Es lo que deberíamos hacer. Ahora, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con los otros dioses? Como dice el Salmo. Salmo 96:5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. A Jehová hizo los cielos y la tierra. Y Jehová es el único que puede salvar. ¿Y qué dice Dios mismo en Isaías? Vamos a Isaías. 45, 20 en adelante. ¿Qué dice él? Hay un problema con los gentiles. Y también con los que saben. Y 45, 20 dice, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. ¿Por qué hay que predicar esto en Babilonia? Porque los dioses ellos no los pueden salvar. ¿No? Por eso hay que invocar el nombre de Jehová, porque el único que puede salvar es Jehová. Todos los dioses de los pueblos son ídolos. Ruegan a un Dios que nos salva. ¿Quién es el único que puede salvar? Solo Jehová. Y él dice, y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. O sea, ¿quién es justo y salva? ¿Hay otro que pueda salvar? No. Mirad a mí, se salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, ¿quién va a ser justificado en medio del pueblo de Dios? En Jehová, solamente en Jehová. Por eso tiene que invocar el nombre de Jehová. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. ¿Y el que no invoque el nombre de Jehová va a ser salvo? No. Entonces, ¿quién va a resucitar? Los muertos en Cristo. Eso es lo importante. Entonces, por eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si vamos acá. Todos los hombres nacen salvos aunque nazcan adorando ídolos. Ahora, un hombre es salvo, ¿cuándo? Cuando acepta el Evangelio, como dice Pablo. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, pero no puede creer si no escuchó. Entonces, ¿alguien es salvo antes de creer? No, porque es pecador, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el justo, por la fe. Ahora, si no tiene fe, si no oye, no puede tener fe. ¿Y va a vivir sin fe? No, no puede. ¿Por qué? Porque necesita un Salvador, un Redentor. Y necesita tener fe. Entonces, todos los hombres nacen salvos aunque nazcan adorando ídolos. No es así. ¿Son salvos sin necesidad de conocer y aceptar a Jesús? No. Porque si no creen y no tienen fe, es antibíblico esto. O sea, la Biblia es muy clara. Solo se pierden los que lo rechazan. Hay un versículo, hay una parte en la historia de David que siempre me llamó la atención, era cuando Dios manda al profeta a la casa a buscarlo. Y entonces el profeta mira al primero de los hijos de Isaí y dice, uy, este es grande, es lindo, es fuerte, como decir, tiene pinta para rey. Y va uno por uno los hijos y los va desechando. Dios dice, este no, este no, este no.
Y ya que quedaba el último, el más chico, pero, ¿viste? Entonces me llama la atención lo que Dios le dice al profeta, y le dice, porque dice, yo no miro lo que miran los hombres, lo que está delante de sus ojos, porque yo miro el corazón. Y bueno, nosotros no podemos ver, porque Dios ve los corazones de las personas, y sabe y conoce. Entonces, eso es lo más importante. Y Dios prueba a las personas, pero conoce el corazón. Entonces, fíjese los condicionados. Es claro el Pablo, ¿no? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay que creer. Porque el justo por la fe vivirá. Si no tiene fe. Y todos los que sin ley de pecado, todos los gentiles, sin ley también perecerán. O sea, no pueden ser salvos porque si no oyen al Evangelio y no creen, no pueden ser salvos. Porque tiene que ser una decisión personal, tienen que ser una decisión consciente. Y los hacedores de la ley, ¿de qué ley? De la gracia serán justificados. Tienen que conocerla y tienen que hacerla. Por eso Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Pablo es claro, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares, ¿qué hay que hacer? Con tu boca, hay que creer y confesar. Y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Primero hay que confesar que Jesucristo es Jehová el Señor, al verdadero Jesús. Porque no hay diferencia entre judío y griego. ¿Por qué? Porque hay que invocar. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Ahora, pero antes de invocar, tengo que creer. Y antes de creer, tengo que haber oído. Y para oír, tiene que haber alguien que me predique, que me cuente. ¿Y por qué ellos predicaban? Para que fueran salvos. E invocar el nombre de Jehová. Ese es el tema. ¿Para qué hay que predicar el Evangelio? Si me quedo callado, no. Y antes de ir a predicar, me tienen que enviar. Y el que es enviado es porque obedeció al Evangelio. Entonces hay que obedecer al Evangelio. Después de creer hay que obedecer al Evangelio. Entonces, eso es lo que predicaba Pablo. Porque el que tiene fe, porque oye la palabra de Dios, ¿qué hace? La fe actúa, obra por la fe. Pero la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces, el que tiene fe, obedece al Evangelio y lo hace. Y predica. Es enviado, predica, y otros escuchan, creen, e invocan el nombre de Jehová y son salvos. Ahora, ¿puede salvar otro Dios? No. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Entonces, no pueden salvar los ídolos. Porque los que le rogan un ídolo, le rogan un Dios que no salva. ¿Puede salvar Baal? No. ¿Puede salvar el Dios de Roma? No. Ahora, el único que salva es el Dios verdadero. ¿Qué pasa? Dentro de Roma hay personas que están engañadas. Y Dios los va a salvar. Porque Él mira el corazón. Eso es lo que Él dice. Ahora, cuando escuchen el fuerte pregón, van a tener que unirse al espíritu de la esposa en su obra. Porque solo puede ser salvos el que mira a Jehová. ¿Quiénes? Todos los términos de la tierra. Todos los hombres. No solo algunos. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ahora, ese es el tema. Entonces, el que no invoca el nombre de Jehová, ¿será salvo? No. ¿Hay casos especiales? Sí. ¿Por qué? Pues son cristianos, pero están engañados. En su ignorancia lo que buscan es al Dios verdadero y lo está engañando. Pero igual, justamente lo único que puede impedir Satanás es que los lugares asolados sean reedificados, porque los engaña. Y que no invoque el nombre de Jehová. Pero Dios conoce ese corazón y no le acepta a Satanás su reclamo. No son hijos tuyos. Pero es complejo igual, porque, o sea, si Baal no salva, como sabemos claramente, y el único que salva es Jehová, los que, no es fuerte pregón, porque eso es clarísimo, los que están ahora en Babilonia, o sea, eso no hay dudas, de acá para adelante es muy claro, pero de acá para atrás es confuso entonces, porque los que está en manos de murieron, Dios, nosotros no podemos juzgarlo. A ver, los que murieron
Murieron y murieron en medio de Roma. ¿Hay personas que son salvas? Según la palabra de Dios, sí. ¿Yo puedo juzgar? No. ¿Lutero conoció toda la verdad? No. Y sí. Es porque es el lucero de la Reforma. Ahora, hay muchos que murieron y fueron martirizados, miembros de la Reforma, no conocían toda la verdad, pero eran fieles a lo poco que conocían. Y por supuesto van a ser salvos. Pero eso está en manos de Dios. Ahora, pero si ahora yo digo que un gentil que adora a un ídolo es salvo, no, cuidado. Una cosa es decir, un cristiano equivocado que le están engañando, y otro es alguien que adora a un ídolo abiertamente, adora a los demonios. Pero por supuesto puede ser salvo, pero tiene que oír el Evangelio y tiene que salir de ahí. Ese es el tema. Inclusive hay muchos que murieron antes de que naciera Cristo, que es en el momento que Dios puede empezar a hacer la obra de transformarnos, y todos esos que murieron sin haber conocido esa promesa de Dios de transformarlos y de santificarlos, como habla Pablo en el libro de los Hebreos, toda esa gente va a ser salva. Claro, pero dice que fueron salvos por la fe, aunque no recibieron la promesa de la santificación. Tal cual, tal cual. Pero nosotros sí, la tenemos a nuestras manos. Nosotros sí tenemos que tener cuidado, porque eso es lo que la hermana de White dice, que vio a muchos que pensaban que estaban esperando la venida del Señor para que los transformara, y nada que ver. Dios nos transforma ahora, ya, ese es el momento que quiere santificarnos para que prediquemos a través del testimonio también. Entonces, fíjese, claro, entonces, a ver, ¿por qué la urgencia de hasta Jesús volver, pecar hasta Jesús volver? Y Él viene con una varita mágica y nos transforma. Esa es la explicación del ángel de la Odisea, de los pastores, todo. Seguro, a ver, pero si nos puede transformar con una varita mágica en ese tiempo, ¿por qué no nos transforma ahora para que no sigamos esclavos del pecado? No, y Él puede hacer eso, solo que nosotros, el ángel de la Odisea no sabe porque está durmiendo. No solo puede, sino es lo que prometió hacer y lo que estaba haciendo la iglesia primitiva. Sí, él prometió, pero el ángel de la Odisea duerme, lo hace bueno, dormir. Pero si el ángel de la Odisea pobre no tiene idea, por eso hay que darle el alimento a tiempo. Sí, Satanás puso a dormir a la Odisea. Y bueno, nosotros ¿de dónde salimos? De la iglesia de la Odisea. No, de la iglesia que está en la iglesia adventista del séptimo día, eso es. Claro. Ahora, ¿nosotros no estamos en esa condición? Por supuesto que sí. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. La diferencia es que estamos tratando de arreglar nuestras lámparas y estamos tratando de conocer al Dios verdadero, a Jehová. Esa es la diferencia entre unos y otros. Nosotros tendríamos que hacer algo así como las... Claro, bueno, pero si llegamos a recibir algo, como dice Jesús, de gracia recibiste, das de gracia. Seguro. ¿A quién? A tu hermano que está en tu misma condición. Entonces vos sabés cómo estaba, porque está igual que vos. Va y predica, creyendo que es la verdad, y bautiza gente. Y lo mismo que hiciste vos, te va a decir. Ahora, ¿que lo vas a condenar a él? No, al contrario. Vas a sentir afecto, como Jesús puede compadecerse de nosotros. ¿Por qué? Porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ahora, ¿nosotros podemos compadecernos de un ángel de la Odisea? Sí, y estamos en la misma condición. Entonces le podemos decir, mirá, yo creía lo mismo que vos. Ahora me empecé a dar cuenta de esto, mirá lo que dice la Biblia, esto. Y tenemos que empatizar con el ángel de la Odisea, porque nosotros éramos el ángel de la Odisea. Y tiene que sentir el afecto de un hermano, no que nosotros lo acusemos, porque ahí estaríamos haciendo la obra del acusador. Tiene que sentir el afecto de alguien que está en la misma condición y que lo quiere ayudar y encontró algo y se lo quiere contar. Encontró un tesoro y se lo quiere contar. Eso es lo importante. Hola, entonces, hola. Sí. No, antes pasemos del tema y qué sé yo, porque antes justo estábamos con Sofi medio ahí a los gritos, entonces no podíamos abrir el micrófono. No, un par de cositas que yo estuve pensando con el tema ese de que si la persona nacía salva. O sea, en un punto sí, en un punto no. O sea, si
el judío era hasta los 12 o 13 años que no era culpable por las cosas que hacía, ¿sí? En ese caso. Eso por un lado, o sea, estamos todos predestinados y porque estamos escritos en el libro de la vida. Después, en nuestra vida, hacemos macana, por lo cual, si no conocemos a Dios y no permitimos que haga su obra, y bueno, al horno. Ahora, eso por un lado. Y por el otro lado, yo creo, y por lo que dice la Biblia, y estuvo bueno lo que justo aportó Ricardo, el tema que cuando habló del tema de los pecados de ignorancia, que unas veces yo lo asimilaba a alguien que no sé, nosotros que estamos en un camino y quizás en algún momento hicimos algo que no nos dimos cuenta, pero yo creo que se aplica bien para toda aquella gente que murió, digamos, en el tiempo desde que la verdad fue echada por tierra, ¿sí? Porque en el tiempo de la iglesia primitiva, ellos predicaban la verdad pura. El que creía, creía, el que no creía, no creía, chao, listo. Cuando entre el hombre en la escobilla, se termine de hacer la reforma y demos el pregón adentro y afuera, también está la verdad. El que cree, el no cree, no cree. Pero el tiempo donde fue echada por tierra la verdad, ahí sí, yo creo que está claro que Dios puede ver bien en los corazones y ver el tema de los pecados de ignorancia, realmente, porque el que fue fiel a algo, a lo poco que haya creído, y realmente no quiso hacer mal ni nada, pero bueno, igual todo eso nosotros nos tenemos que meter, es un tema de Dios y la persona, pero creo que a veces eso es lo que nos hace un poco de ruido. ¿Qué pasa? Porque, por ejemplo, si nosotros ahora dijéramos, en Sodoma y Gomorra, ¿los liquidaron a todos? Bueno, listo, los liquidaron a todos. Pero como nosotros podemos ya llegar a tener alguna persona querida, ¿sí? Parienta, antepasados, justo en el tiempo donde no se conocía la verdad, por ahí decimos, uy, pero ¿qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Entendés? Entonces como que yo creo que ahí está el tema de Dios y que puede perdonar los pecados de ignorancia y que ahí puede ver bien el corazón de la persona. Bueno, son cosas que me fueron, mientras escuchaba todas las cosas que decían y vos hablabas y demás, iba pensando, pero bueno, que no podía apretar para desbloquear porque si no iba a ser un lío, un candombe. Así que bueno, quería decir eso después. Fíjense. No, sí, es perfecto, sí, es así, Adrián, por eso Dios dice que tiene pueblo ahí. Ahora, pero Él quiere que ese pueblo que tiene ahí, que supone que Dios dice mi pueblo y hoy muere, es salvo, quiere poder hacer en Él lo que prometió, la promesa que, como decías vos, dice Hebreos, que no recibieron los que vivieron antes de Jesús. Quiere lavarlo, limpiarlo. Él quiere que sea parte de la esposa del Cordero, que quiere que tenga su nombre escrito en la frente, quiere que tenga su ley escrita en la mente y el corazón. Para eso lo llama ese pueblo. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Y por supuesto lo va a hacer. Porque todos los que quieran van a tener el sello de Dios en el tiempo de angustia. Y ahora, todos los adventistas que quieran, que crean, oigan, que crean y quieran, también. Porque para eso es el Evangelio, porque Dios quiere sanar a su pueblo, no es un tema legal solamente, quiere sanarlo. Ahora, pero para poder salvarlo, la persona tiene que aceptar la oferta de Dios. Por eso la necesidad de que la escuche. Un católico a medias cree algo y escuchó algo del Evangelio. Un protestante también, y un adventista también. Ahora, pero lo que Dios quiere es en ellos poder completar su promesa, poder transformarlos a su imagen, restaurarlos a su imagen, para que, como Jesús dijo, puedan cumplir el mandamiento de Jesús, que podamos amarnos unos a otros como Jesús nos amó. Eso es lo que Dios quiere. Quiere transformarnos en árboles buenos. Pero para transformarnos en árboles buenos tenemos que oír y creer al Evangelio, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice Pablo en Romanos 3:21 adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál es la justicia de Dios? Es su Cordero, con la cual es la justicia de Él y es nuestra justicia. Jesús es nuestra justicia.
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el nuevo pacto y las promesas de Dios están disponibles para todos los que creen en quién, en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes? Gentiles y judíos o cristianos, ahora todos pecamos. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué quiere Dios? Deshacer la obra del pecado para que volvamos a reflejar su gloria. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cuándo? Cuando creemos. Porque es gratuito, el perdón es gratuito. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Dios no empezó a perdonar pecados cuando murió Jesús, lo venía perdonando hace tiempo. Y por eso el Cordero de Dios, Jesús, es la justicia de Dios, porque es la sangre con la cual el santuario va a ser purificado de los pecados que había perdonado Dios en el pasado, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, para Dios ser justo, solo puede justificar a quién. Al que realmente está arrepentido y confiesa sus pecados, como dice David. Ahora, si alguien no está arrepentido y no confiesa sus pecados, no puede justificarlo. Y eso es claro, porque él también tiene que guardar la ley, porque por esa ley va a ser juzgado. Entonces, para Dios justificar a alguien, esa persona tiene que haber oído el Evangelio, tiene que haber creído el Evangelio, tiene que ir a Él, arrepentido, y tiene que pedirle perdón de los pecados y confesándolo. Y entonces Dios lo va a perdonar y va a poder ser declarado justo en su juicio. Porque si no, no sería justo. Él también tiene que sujetarse a la ley de la gracia, ¿no? Y eso es lo que predica Pablo en el Evangelio, lo que dice la Biblia, porque justamente el juicio investigador es el juicio a Dios. Me surge otra duda. Sí. Entonces, ¿cómo, viste, Daniel, cuando explicamos Daniel, de que el hombre, la obra del hombre de pecado y lo que hizo, que se metió en medio, por tierra la verdad y quitó el continuo, y sin continuo, o sea, bueno, volvamos a, bueno, si creían en Jesús y creían y perdonaban sus pecados, pero quitó el continuo, o sea, arruinó la obra del sacerdote de Jesús en el santuario. Porque quitó a Jesús y ¿qué puso? Un sacerdocio humano, entonces como pagano, y los hombres van, se apostran a un sacerdote y le confiesan su pecado. Pero no lo arruinó. No, frente a los hombres lo quitó y puso otra mugre, otra basura, que hay que mostrar que es una basura. Bueno, pero ¿en qué afectaba a esos hombres? Ellos no sabían que era una basura, ¿entendés? Si lo entendemos como siempre lo predicamos, no. El hombre de pecado quitó el continuo, sacó a Jesús del medio, no hizo que el pueblo esté adorando ídolos, y entonces, o sea, sí, hizo todo eso, pero la gente igual era salva. Y Dios dice que algunos van a ser salvos. No puedo decir todos los católicos son salvos. No, ojo, cuidado. No, claro. Eso lo juzga Dios. Bueno, pero yo ahora me replanteo muchas formas de la que veníamos viendo y estudiando, porque bueno, todo eso yo lo entendía. Bueno, quitó el continuo, hizo que un montón de gente se perdiera pensando que estaba adorando. Creo que la conclusión a la que llegamos hoy es precisamente todo lo contrario. Es decir, no podemos juzgar a la gente que creyó en una mentira, porque eso es un tema que Dios lo va a dilucidar con esa persona. Estaríamos juzgando. Yo creo que nuestra obra es precisamente arreglar la brecha que hizo el hombre de pecado y reconstruir todo el santuario. Y enseñarle a la gente la verdad. Esa es nuestra tarea. Después, lo que pasó en el pasado, sí, a mí también me hacía ruido. Pero bueno, hoy me quedó claro. Tiene que ver con lo que Dios, en su vínculo con esa persona, si esa persona fue sincera y entendió lo que entendió en ese momento, no sé, Dios lo va a salvar. Pero no, yo no puedo emitir ningún juicio respecto a eso, porque eso es muy subjetivo. El que lo va a determinar es Dios, si fue sincero o no fue sincero con él. Lo importante para mí, como ángel de la Odisea, lo primero es despertar a mis hermanos.
Y como atalayas, como decías vos hoy bien, tenemos la obligación de decirle a mis hermanos para que se despierten de su somnolencia. Después lo que ellos hagan con Dios, si lo aceptan o no lo aceptan, tampoco soy yo para juzgarlos. Simplemente mi tarea es hacer lo que Dios me indicó, restaurar la verdad, reedificar los lugares, este santuario que este bendito Satanás destruyó a través de Jezabel. Bueno, vos tenés que mostrarle al mundo lo que hizo, porque vos estás estudiando y estás aprendiendo la verdad. Vos me vas a conocer a mí, a Jehová, y tu tarea es esa, y yo me voy a regocijar con vos porque vos no vas a estar comiendo en la mesa con los borrachos ni le vas a estar enseñando mentira, le vas a estar enseñando la verdad. ¿Qué te va a pasar a vos por hacer eso? Y te van a perseguir, te van a maltratar, te van a hacer lo mismo que le hicieron a Jesús, y Jesús dijo que vos sos bienaventurada por hacer eso. Y después, lo demás, tener el privilegio de conocer la verdad, de conocer a Jehová, el único Dios verdadero, y además ir a la batalla con Él, y sin preocuparme por lo que tengo que decir, porque Él lo va a poner en mi corazón. Eso es algo maravilloso. Se ve que tenés alma de guerrera y se trasluce en tu vehemencia bien entendida cuando... Germana. Claro, es bárbaro lo tuyo. Sinceramente se ve que tenés polenta. Y está bueno que seas así porque, bueno, tenés el espíritu de Pedro, quizás a lo mejor. ¿Quién te dice? Pero bueno, Dios lo que quiere es que tengamos en realidad el espíritu de Elías y que vayamos al frente, pase lo que pase, porque eso es lo que espera de nosotros. Juzgar lo que pasó en el pasado, como me pasaba a mí hasta hoy, de decir, pobres tipos, estos que estuvieron en Sardi, fue lo primero que planteé. Y qué sé yo, es un tema de Dios y ellos, Dios sabe, qué sé yo, no sé. Pero lo importante es lo que tenemos que hacer nosotros de acá para adelante, seguir estudiando, conociendo a Jehová, que eso es lo más maravilloso que nos puede pasar, y por supuesto conocerlo a Jesús, que es Él hecho hombre. Y bueno, y después teniendo esta verdad en el corazón y sabiéndolo, después se abren todos caminos hermosos que cada día vamos aprendiendo más. Yo, por ejemplo, ahora estoy aprendiendo tanto. Yo le decía hoy a Cristian, ¿no? Mi gran duda, ¿cuál era? ¿Qué es pecado? Fue la primera pregunta que le hice, porque al final el pecado, yo decía, pero bueno, a mí me enseñaron toda la vida que el pecado es la transgresión de la ley. Y en realidad es la transgresión de la ley. Pero el que me acusa de eso y el que me quiere tener cautivo con él es Satanás, no es Dios. Dios es un Dios de amor que él no conoce o sea, no lo conoce en la intimidad, no tiene grabado en su corazón el mal, porque no es el generador del mal. Que a mí me quieran hacer creer que Dios era partícipe del bien y del mal y que Satanás es una víctima porque él conoció el lado malo de Dios y toda esa zaraza del Laura Mada y el bueno, y toda esa cosa que hemos aprendido, pero que hemos tenido que estudiar. Ahora a mí se me aclaran un montón de conceptos. Yo tengo ahora claro cosas que tengo para predicarle a mis hermanos, no solamente que Jezabel es la Iglesia Católica, no solamente que la marca de la bestia es la Trinidad. También ahora tengo que ir a mostrarle a mis hermanos queridos quién es Jehová, mi verdadero Padre, que Él es la parte buena de esto, no es que la paga del pecado. Él no me paga a mí por el pecado, él al contrario, él a mí lo que hace conmigo es darme una dádiva, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, eso nuevo, que yo no lo tenía tan claro, ahora sé que lo tengo que ir a compartir con mis hermanos y qué sé yo, y muchísimas cosas más, ¿no? Que por la gracia de Dios estoy aprendiendo con todo este grupo maravilloso. Bueno, tenemos que preocuparnos para poder contestar las preguntas. O sea, mientras más no tenemos que agregar, si encontramos en la palabra de Dios respuesta, y bárbaro, pero siempre tenemos que preguntarnos. O sea, está bueno las inquietudes. Entonces, este es el periodo de Tiatira. Al final del periodo de Tiatira fue echada por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. ¿Y qué pasó a partir de ahí? A ver, si hay hijos de Dios que van a ser salvos, es porque Dios los justifica. Si no, no habría nadie salvo. ¿Qué pasó cuando se levantó Lutero? Lo primero que restableció él es el continuo. ¿Por qué? Se dio cuenta que la iglesia no puede perdonar pecados. Y estableció las bases de la reforma, porque se dio cuenta que la justificación es por la fe. ¿Y quién salva? Solo Dios salva. Entonces, tienen las 5 solas,
sola escritura, toda escritura, sola fe, solo por la fe, solo Cristo y sola gracia, por la gracia somos salvos. Entonces él se dio cuenta de que teníamos que ir a pedirle perdón a Dios directamente y no a un sacerdote. Y ahí es como que, y eso es la obra más importante de Lutero, porque se deshizo del sacerdocio católico y dijo que los hombres somos salvos solamente por la fe y solo Dios directamente nos perdona y solo por la gracia y por la fe y que solo tenemos que creer a lo que dice la Biblia. Y empezó la reforma. Entonces, a partir de ahí, la gente empezó a estudiar la Biblia y tendríamos que seguir estudiándolo hasta recuperar el conocimiento de la verdad. Pero en todo el periodo de Filadelfia no se había recuperado el conocimiento de la verdad. Y el ángel de las vírgenes que salieron a recibir al esposo, que es el remanente de Filadelfia, se durmieron y llegaría a estar en la condición de la Odisea. Entonces, ¿qué pasaría? En este periodo, hasta este periodo, la gente conocía la verdad, el continuo era el que hacía Dios, que hacía Jesús, eran hechos parte del reino de Dios, nacían de Dios, recibían la lluvia temprana, hasta que se perdió el conocimiento de la verdad. Y acá no hubo semilla. Y no habría semilla hasta que la recuperáramos nosotros, hasta que las vírgenes fueran despertadas por el clamor de medianoche, porque el hombre de la escobilla habría dado su obra y empezarían a ser reedificados los lugares asolados. O sea, los lugares asolados siguieron asolados durante Sardis, Filadelfia, y hasta que las vírgenes fueran despertadas y los lugares asolados empezaran a ser reedificados. Nadie era parte del reino de Dios. Ahora, pero cuando Lutero se dio cuenta y ese pueblo empezó a orarle a Dios, y por supuesto el continuo fue restablecido. No es que simplemente acudieron a ese consejo de paz que estaba disponible, porque esa puerta nadie la podía cerrar. Y durante Sardis, ese consejo de paz funcionó, sí. Y alguno habrá clamado a él y habrá leído la Biblia o habrá clamado a Dios, le habrá orado a Dios. O Dios habrá perdonado a alguno que hacía lo que hacía sinceramente. No lo sabemos, pero lo vamos a saber. Pero eso, justamente, Dios no explica detalladamente cada cosa, pero sí sabemos que hay personas que en Tiatira, digamos, en tiempo de Tiatira, fueron salvas, que no eran parte de la iglesia primitiva, sino eran católicos, que en Sardis también, porque Jesús dice que ahí solo quedó una iglesia y los cristianos tenían nombre cristiano, pero estaban muertos, no podían nacer. ¿Muertos por qué? Porque no podían nacer de Dios. Ahora, no porque no se pudieran salvar, porque algunos, dice Jesús, son dignos y van a andar conmigo en vestiduras blancas. ¿Qué quiere decir? Van a ser justificados. ¿De qué? De sus pecados. Van a tener el manto de la justicia de Cristo. Y en Filadelfia empieza el pueblo que empieza a recuperar la verdad. Ahora, desde el fin del siglo XIII hasta la última generación, los lugares asolados seguirían asolados. Y nadie sería hecho parte del reino de Dios. Nadie habría nacido de Dios. Por eso es el privilegio para el pueblo adventista. Primero el pueblo adventista, hasta que haya 144.000 columnas. Y después todo el pueblo que salga a Babilonia y entre por las puertas de la Nueva Jerusalén. Ahora ese es el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que entender y predicar. ¿Para qué? Para que toda la gente pueda ser hecha parte del reino de Dios, puedan nacer de Dios y Dios los pueda empezar a transformar. Y por supuesto, conozca la verdad y sea salva. Pero lo que se perdió, principalmente, es la posibilidad de ser, digamos, transformados a la imagen de Jesús, porque ese pueblo dejó de conocer a su Dios y tiene errores. Y recién abrió un pueblo que conoce a su Dios en la última generación, y ese pueblo sería hecho parte del templo de Dios. Entonces, por eso ver globalmente todo y ver cómo Dios actuó, porque es para salvar, es importante. Ahora, ¿qué pasa con los gentiles, que eran totalmente paganos y no escucharon el Evangelio? Y si no pudieron elegir, Dios no puede forzar la salvación. Eso es lo importante. Porque tienen que oír y tienen que creer. Esa es la condición de salvación. En el conflicto, esa es la condición. Por eso Dios también puede proteger a sus hijos, porque cuando Satanás los engaña, no es que entendieron y quieren que Satanás los haga habitación de demonios. Ahora, el que comprende y elige entrar por la puerta ancha, lo eligió conscientemente. Y ese, Dios no lo puede proteger, como no pudo proteger a Adán, pero sí pudo proteger a Eva. Entonces, ese es el conflicto. Y lo que nosotros tenemos que hacer
es predicar el Evangelio, la verdad, para que el que quiera no solamente pueda ser salvo, sino pueda ser hecho parte del reino de Dios y transformado a imagen de Jesús, para que Dios venga a morar en él y lo pueda transformar a imagen de Jesús. Porque esa es la promesa de Dios. Para que esté vestido de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, para que sea un árbol bueno. Ese es el Evangelio del reino de Dios. Y eso es lo que se perdió. Y lo que va a ser predicado en tiempo de angustia es el Evangelio del reino de Dios. Y todo el que crea va a ser hecho parte del templo de la ciudad de Dios. Porque se va a predicar el verdadero Evangelio, el Evangelio que predicaba la iglesia primitiva. Y los responsables de eso somos nosotros. Porque ¿quiénes son los responsables de reedificar los lugares asolados? Nosotros. A nosotros se nos da esa misión. Recuperar el conocimiento de la verdad, ¿para qué? Para que los lugares asolados puedan ser reedificados. Eso es lo importante. Bueno, por supuesto que podemos seguir estudiando y podemos llegar a tener más dudas y más inquietudes. Pero lo importante es esto. O sea, como escuchamos eso en un sermón, digo, bueno, y muchos lo van a escuchar porque muchos adventistas escuchan estos sermones y se van a confundir, porque es verdadero o falso. Y la respuesta es falso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice otra cosa. Los hombres, para ser salvos, tienen que elegir ser salvos. Ahora, cuando nacen, todos estamos predestinados para salvación. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero si adoramos ídolos, ¿nos pueden salvar los ídolos? No. ¿Podemos ser salvos sin necesidad de conocer y aceptar a Jesús? No, porque es claro lo que dice Pablo. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque el justo tiene que vivir por la fe. Y si no oye la palabra de Dios y nadie se lo predica, no puede ser salvo. Es clara la palabra de Dios. Y por eso la necesidad de que prediquemos el Evangelio. Por eso los cristianos, aunque eran asesinados y muertos, morían. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio a otro, para que otro sea salvo, porque el gozo de ellos era la salvación de sus hermanos. Ahora, ¿solo se pierde los que lo rechazan? No. No. Por supuesto, el que lo rechaza no puede ser salvo. Pero el que nunca escuchó, como dice Pablo, Dios no puede forzarlo. Porque la persona tiene que decidirlo. Y es algo importante, porque en Isaías también Dios lo anuncia. Porque no puede llevar, ahora vamos a ver lo que dice en Isaías, porque Dios explica muchas cosas. Y por ejemplo, Isaías 26, cuando habla de los que van a resucitar, dice lo siguiente: Él no puede mostrar piedad al malvado, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. ¿A quién le puede mostrar piedad? Al que tiene hambre y sed de justicia. Al que tiene hambre y sed de justicia, Dios lo va a saciar y lo va a salvar. Ahora, si es malvado, le gusta hacer el mal, no puede. Por eso los antediluvianos, todos sus pensamientos eran de continuo, solamente al mal, no les importaba la justicia. Ahora, lo que Dios quiere es enseñarles justicia, escribir su ley en la mente del corazón del que quiere, pero al malvado no lo puede salvar. Entonces no es que todos nacen y son salvos, no. ¿Cuántos hay buenos? Ninguno, todos somos malos. Entonces el malvado o el malo no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad. Entonces Dios nos puede llevar a tierra de rectitud a un impío que no quiere, justamente no escuchó el Evangelio, no quiere ser justo, no quiere ser transformado en una persona justa, porque va a ser iniquidad, porque no puede cambiarle por la fuerza lo que tiene en la mente y no mirará a la majestad de Jehová. Entonces, ese es el tema. ¿Por qué Dios no salva a todo el mundo? Si Jesús pagó por todos nosotros. Ahora, tenemos que decidirlo. Por eso Jesús es claro: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que quieren ser hechos parte del reino de Dios. Las bienaventuranzas dicen claramente cómo juzga a Dios, cuál es el filtro, qué tenemos que tener para ser salvos. Porque la salvación está. Pero ¿quién puede ser bienaventurado? Y esa es la enseñanza de Jesús. Entonces en Mateo 5, ahí nos dice cuál es el filtro. Bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, el que se siente pobre y necesita.
y quiere ser hecho parte del reino de Dios, quiere recibir el Espíritu de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque generalmente, como dice Ezequiel, capítulo 9, los que se angustian y lloran al ver lo que está pasando, son los que van a recibir consolación y van a ser hechos parte del reino de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, pero para ser mansos tenemos que ser como el Cordero. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, los que quieren ser justos. El impío no quiere ser justo. El malvado no quiere ser justo, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, el que tiene misericordia del que no conoce y se preocupa como los mártires de Jesús para llevarles el Evangelio para que puedan ser salvos, porque tiene misericordia como su Padre. Misericordia quiero y no sacrificio. Ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón. O sea que tenemos que tener un corazón nuevo y limpio donde está escrita la ley de Dios, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces los hijos de Dios van a cumplir con estas condiciones, con todas. ¿Por obra de quién? De Dios. Pero hay cosas que tenemos que tener nosotros. Tenemos que tener necesidad del Espíritu de Dios y sentirnos pobres. Tenemos que angustiarnos y llorar al ver las abominaciones que se cometen. Tenemos que ser mansos. Tenemos que poner, cuando nos golpean una mejilla, a la otra. Tenemos que tener hambre y sed de justicia. Tenemos que llegar a ser misericordiosos y limpios de corazón. A ver, por eso es importante, porque estos son los que heredarán el reino de Dios. En la tierra de justicia solo morarán los que tengan estas características, los que tengan el nombre de Dios escrito en la frente. No puede Dios llevar a otro, y es claro. Por eso es la importancia de predicar el Evangelio, para que todo aquel que crea pueda ser salvo. Y no solamente ser salvo, sino ser transformado a la imagen de Jesús. Bueno, todo esto se armó con este tema, ¿eh? Pero lo van a escuchar, porque se está predicando muchísimo en medio de la iglesia adventista. Pero esto fue introducido ¿por quién? Por los que creen. Si escuchan este sermón, van a ver al comienzo que lo que se plantea es el concepto de la iglesia emergente. Que todas las iglesias son parte de la iglesia de Cristo y que de todas las iglesias van a surgir los salvos. Y todas predican el Evangelio, cuando Dios dice otra cosa. Pero hay muchos errores que se metieron ahí y son los errores que los lobitos metieron en medio de la iglesia adventista y que muchos pastores creyeron y los predican. Así que, bueno, espero por lo menos que esto quede un poco más claro, no sé. Si tienen dudas, está bueno que tengan dudas y las plantean. Porque hay que tener dudas y hay que buscar hasta encontrar cuál es la verdad, hasta alimentarnos de toda palabra de la boca de Dios. Bueno, ya pasaron el tiempo, así que bueno, aquí terminamos esta parte.